Hola, bienvenidos a una sección más de Familia Escuela de Virtudes. Ya hemos platicado sobre los temperamentos y ya sabemos cada uno qué temperamento mayoritariamente es el que tenemos, pero hoy vamos a hablar de una virtud, de la esperanza y de las virtudes. Así que para esto, pues hoy nos acompaña nuestra experta del tema, Tami Reyes. Gracias, Tami, por acompañarnos. Berito, es un gusto otra vez estar con ustedes. Y hoy estamos hablando de una secuencia de virtudes. La vez pasada platicamos sobre la virtud de la fe, que es una virtud teologal, y hoy vamos a hablar sobre la virtud de la esperanza. Y déjame, Berito, empezar con una historia, con un mito. Hay un mito de los griegos que dice que Zeus estaba muy enojado con Prometeo porque a los hombres les había regalado el fuego. Y entonces, como un mecanismo de venganza, crea a la primera mujer, que se llama Pandora. Y ella le da un regalo, le da una caja con una serie de cosas ahí adentro y le prohíbe que la abra. Pero una de las cosas que tenía Pandora era la curiosidad, ¿no? Entre sus atributos era la más bella, no sé, pero aparte tenía la curiosidad. Y entonces un día Pandora no se pudo aguantar de qué era lo que había en esa caja. Y la abrió, y cuando la abrió dice que salieron todos los males para la humanidad. Salieron las guerras, las pestes, el odio, todo lo malo, todo salió para la humanidad. Y inmediatamente la humanidad quedó infestada de todas las calamidades. Cuando Pandora vio todo lo que salió, pues lo cerró y quedó ahí adentro algo. Y oyó así como un ruidito y otra vez medio abrió y entrevió qué había quedado y dice que quedó la esperanza. Por eso de ahí dicen, la esperanza muere al último o la esperanza nunca muere, porque lo único que quedó en esa caja fue la esperanza. Esto se me hace bien importante porque esto pertenece a la mitología griega, ¿no? Esas historias que están desde hace muchos años antes de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué vemos aquí? Que la esperanza es un anhelo del hombre. Independientemente de en dónde esté, en qué época esté, en el corazón del hombre está sembrado el anhelo de que va a reinar el bien, ¿no? Que él va a tener la última palabra y que la peste, lo malo que nos pueda suceder no es definitivo, ¿no? Que al final va a reinar la paz o el amor o la felicidad. Ese es un anhelo de todos los hombres. Entonces, antes de ser una virtud teologal, la esperanza es una virtud humana, porque pertenece al patrimonio de los hombres. Simplemente por el hecho de ser hombres, tenemos ese anhelo en nuestro corazón hacia el bien, ¿no? Hacia lo mejor. Entonces, no se nos debe de olvidar, Berito, que la esperanza también es una pasión. Es una pasión del hombre que, acuérdate que cuando platicamos del tema de las pasiones, quien guste ahí volver a mirarnos, ahí en YouTube, tenemos el tema de las pasiones. Y es una pasión, y todas las pasiones tienen su objetivo llevarnos a sobrevivir, a alcanzar nuestras metas. Entonces, la esperanza también es una pasión. Dice, cuando el hombre vislumbra un bien posible, aunque difícil, ¿no? Surge la esperanza de poderlo conquistar, ¿no? Entonces, es una pasión, es una virtud, y vamos a ver por qué también se va a ir convirtiendo en una virtud teologal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la esperanza? La esperanza es un patrimonio de los hombres, pero también sucede que los hombres, por nuestra razón nada más, pues nuestras esperanzas son caducas, ¿no? Es decir, nosotros no podemos imaginarnos o llegar a través del razonamiento en cosas que nosotros no vemos o que no conocemos. Entonces nuestra esperanza, la esperanza de los hombres, se choca con la muerte. Con el gran misterio de la muerte, eso es lo que termina la esperanza humana, ¿no?
puedes tener un hijito con tantas esperanzas, lo educas, lo haces crecer y viene una enfermedad o viene un accidente y te arrebata a tu hijito y se te desmoronan todas tus esperanzas, ¿no? Tus seres queridos se mueren, se enferman y tus esperanzas se desmoronan. El hombre ha puesto sus esperanzas en la ciencia, ha puesto sus esperanzas en el progreso, ha puesto sus esperanzas en regímenes de gobierno y hemos visto cómo todas ese tipo de cosas también han defraudado al hombre, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿qué ha sucedido con el desarrollo de la ciencia, por ejemplo? Ahora que vino el COVID, por ejemplo, todos estos conocimientos que tenían los hombres de repente no servían para nada, no sabían cómo combatirlo, no sabían si las vacunas servían, no sabían si estaban dando peores resultados que antes, no sabían por qué pasó. Y toda esa esperanza de la humanidad en la ciencia y en el desarrollo, de repente se vio desmoronada, ¿no? Por ejemplo, la esperanza que tenemos en la tecnología, cada vez el hombre es capaz de desarrollar cosas más grandes y después, ¿qué sucede? También es capaz de hacer una bomba atómica y pasamos de la onda a la bomba, ¿no? Y más grave, con consecuencias más tremendas para la humanidad, y otra vez la esperanza del hombre se vuelve a desmoronar. ¿Qué pasa cuando el hombre deposita su esperanza en un régimen, en el comunismo, por ejemplo, ¿no? Que prometía que todos los hombres iban a ser iguales, ¿no? Pero al final iban a ser iguales de pobres, es decir, porque elimina a los ricos, elimina a la clase media y a los pobres los deja más pobres, ¿no? Y eso que prometió, que todos íbamos a ser iguales, pero en la pobreza, en lo mínimo, ¿no? Sí. Y entonces vemos que las cosas humanas, pues también no sacian el corazón del hombre, al contrario, les dejan como una especie de pesimismo y de tristeza, y hay gente como este filósofo que era Nietzsche, que llegó a la conclusión, fíjate, él dijo sobre la esperanza decía Nietzsche, es el peor de los males, pues prolonga el sufrimiento humano, ¿no? Fíjate, ¿en qué llegó a pensar él? ¿Cuál fue su deducción de que era la esperanza? Es lo peor que nos puede pasar, tener esperanza, porque cuando nos desilusionamos, estamos más tristes que antes, ¿no? Obviamente que estas esperanzas humanas, pues también en el corazón del hombre existen dependiendo de su temperamento, ¿no? Dependiendo de cómo es esa historia del grupo, con qué se enfrentó, qué fue lo que tuvo. Y en base a eso, pues va a ser el grado de sus esperanzas. Por ejemplo, Nietzsche o este tipo de temperamento que es un temperamento melancólico, ¿no? Este temperamento se origina en algún punto donde estaban bien y de repente vino la catástrofe y de repente vieron cómo se desmoronó todo ese bien, ¿no? Las guerras, las inundaciones, los terremotos, qué sé yo, ¿no? Lo vieron surgir y lo vieron perderse. Entonces el temperamento melancólico, pues es un temperamento que siempre tiene miedo, ¿no? Que sabe que puede pasar lo peor y que siempre lo está esperando. Y como reserva dice, lo mejor es no hacerte esperanzas de nada porque puede venir lo peor todavía. Vemos otro tipo de temperamentos como el temperamento flemático, por ejemplo, que es un temperamento perezoso. Entonces, piensa que la esperanza es algo que nada más se espera, se mira de una manera pasiva y le cuesta trabajo hacer iniciativas para que esas esperanzas se vayan haciendo realidad, ¿no? En la iconología antigua se ponía la esperanza así como una mujer como aburrida, como con cara de pereza, mirando al cielo, como esperando a qué hora los dioses van a cambiar de opinión y nos van a mandar algo mejor, ¿no? Como Zeus que te manda todas las tragedias y bueno, ¿cuándo se va a cansar Zeus? Y ya nos va a mandar algo bueno. Hay otro tipo, como por ejemplo la esperanza del colérico. El colérico
confía mucho en sus propios recursos, en que él lo va a lograr todo, y sus esperanzas quedan fincadas pues en la ciencia, en el conocimiento, en sí mismo, y ya vimos que pues también eso te puede defraudar. Y la esperanza por ejemplo, del sanguíneo, el sanguíneo es un temperamento optimista, y su esperanza también a veces es un poco ingenua, ¿no? Siempre piensa que las cosas van a salir bien sin que él haga nada para que salgan bien, ¿no? Es el que cuando ve en YouTube o donde sea, ¿puede usted adelgazar sin dietas? Se lo cree, ¿no? Claro. Tómese esta agüita y va a adelgazar usted sin dietas. O hago Báñese, use este jabón al bañarse y la grasa corporal la va a perder. Así es, ¿no? Eso es, entonces, es una esperanza también ingenua que obviamente cuando se topa con la realidad, pues se siente desilusionado. Y por ejemplo, en la iconología pagana, habían quienes expresaban a la esperanza como una mujer que en una mano traía una nube, en otra mano traía un murciélago y una calabaza, ¿no? Esos eran como los elementos. Y decía, ¿por qué la nube? Porque la esperanza para ellos era una esperanza fugaz que con cualquier viento desaparece, ¿no? Era una esperanza que como un murciélago se mueve en medio de la oscuridad, ¿no? Vive en la oscuridad, sin luz, nada más como por un instinto. Y una calabaza porque las calabazas, ahorita que estamos en épocas de calabazas, es una planta que crece con mucha facilidad, de repente se hace grandota, da un fruto enorme que es la calabaza, pero el mismo peso de la calabaza hace que se desmorone y que caiga y que se rompa y que se destruya con mucha facilidad y la planta se empieza a secar inmediatamente, ¿no? Entonces como que esas son las esperanzas humanas, ¿no? Son pequeños ráfagas de luz que después se apagan y se eclipsan. Bueno, para las personas que están ingresando a esta transmisión en vivo, estamos hablando sobre la esperanza y los temperamentos. Ya sabemos que existen 4 diferentes temperamentos y que cada temperamento, de acuerdo pues a cada persona, de acuerdo a su temperamento, asume la esperanza de diferente manera. Así ¿no? es, ¿no? O sea, no es lo mismo que un melancólico, a un flemático, un sanguíneo o un colérico vivan la esperanza de la misma manera, pero pues siempre tienen como sus partes buenas y sus partes malas, ¿no? Ya vimos que algunos pues esperan, en el caso por ejemplo del sanguíneo, espera, ¿no? Que las cosas vayan cambiando. El melancólico, por ejemplo, pues está más bien ahí como diciendo, pues todo es terrible, ¿no? Ajá. No hay que tener esperanza. Sí, es desesperanzado. Es desesperanzado. ¿No? El colérico pues va más hacia la ciencia, ¿no? Hacia tener esperanza como en sus propios medios, ¿no? Y bueno, nos falta el flemático. El flemático pues espera, nada más espera, espera sin moverse. Entonces, bueno, si ustedes se acaban de unir a esta transmisión, pueden dejar sus comentarios, pueden dejar sus preguntas y pues seguiremos hablando sobre cómo asumimos nosotros la esperanza desde nuestro temperamento. Sí, y entonces pues vamos viendo que estas esperanzas humanas, al final de cuentas, no nos logran satisfacer, ¿no? Se terminan, se extinguen, pero habíamos hablado como la fe, que la fe, en la vez pasada platicamos, que la fe es la virtud fundamental para encender la esperanza, ¿no? La fe ayuda a la virtud del amor y a la virtud de la esperanza, el creer, ¿no? El creer en Dios, porque al final de cuentas la virtud de la esperanza es un regalo de Dios, ¿no? Es un regalo de Dios porque, por ejemplo, a nuestra voluntad le enciende la razón, ¿no? Y si nuestras razones se terminan, nuestra voluntad queda anímica, ¿no? Entonces, necesitamos una esperanza grande, y esa esperanza grande nada más nos las puede regalar Dios, ¿no? En que el misterio de la muerte no tiene la última palabra, ¿no? Dios a través de la revelación, pues primero creemos eso, que las cosas no se terminan en esta tierra,
que Dios nos quiere, que Dios nos ama, que Dios nos ayuda. Y eso va encendiendo nuestra esperanza y nuestro amor, ¿no? Y entonces, ese don de la esperanza teológica, pues nada más lo tenemos los bautizados, Berito. El ateo no tiene esperanza en la otra vida, en cosas mayores, como la de Nietzsche, ¿no? Su esperanza se acaba aquí en esta tierra cuando te mueres. Es un regalo de Dios a su iglesia. Es un regalo de Dios a los que ama y a los que aceptan su amor. Entonces nosotros en el bautismo tenemos ese gran regalo de la esperanza eterna, que sabemos que no se va a acabar en esta tierra, que Jesucristo, porque Jesucristo es nuestra esperanza. En Él depositamos nuestra esperanza. Y Él fue la palabra de Dios que se hace carne, vive entre los hombres y nos va guiando con su vida y va incrementando nuestra esperanza. Entonces nosotros sabemos pues que esa esperanza que fundamos en Cristo, pues que las cosas no se terminan aquí, sino que apenas estamos de paso, ¿no? Para nuestra vida definitiva. Y fíjate qué importante esto que mencionas, porque ciertamente pues podemos pensar en la esperanza como algo general de la humanidad, pero nuestras esperanzas ahora tienen un nombre, ahora tienen un fin, o sea, sabemos que la muerte, aunque es algo que vemos, se muere un familiar, lo enterramos, sabemos que está ahí, pero nuestra esperanza no está ahí, porque nuestra esperanza nos la ha dado Jesús. Y sabemos que ahí está el nombre de la esperanza, es Jesús, y sabemos que nos prometió algo, y también sabemos que no lo va a cumplir, porque en nuestra vida diaria se cumplen sus promesas, ¿no? Así es. Fíjate que el Catecismo de la Iglesia Católica va a definir así a la esperanza, Berito. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Mantengámonos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es Dios, que es autor de toda promesa. Entonces, nuestra esperanza es confiar plenamente en que el reino de los cielos, en que la vida eterna nos pertenece. Que eso es para donde vamos y que Dios nos da todos los medios para poderlo alcanzar. No nos deja solos, no nos promete vengan al reino de los cielos y nos abandona, sino nos va a dar sus medios, ¿no? Por ejemplo, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas podría ser no podríamos decirle la ley de la esperanza, porque todas las bienaventuranzas están basadas en una esperanza. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos va a ser el reino de los cielos. Y todas las bienaventuranzas vienen acompañadas de una esperanza, ¿no? Entonces, ahí es donde se alimenta nuestra esperanza cristiana, ¿no? No es algo que compremos, sino es algo que se nos regala en nuestro bautismo y que se va incrementando a través de los sacramentos. Ahí va creciendo nuestra esperanza, y nuestra esperanza distinta a la de esperanza que pueden tener los demás hombres que no pertenezcan a la Iglesia Católica. Sí, claro, porque es una riqueza, o sea, pertenecer a la Iglesia e ir nutriendo esta parte con los sacramentos, esta parte espiritual con los sacramentos, nos ayuda a seguir, a crecer, a aumentar nuestra esperanza y a vivir de manera diferente nuestros acontecimientos, porque bien lo decías, una persona sin fe, pues ya ve como el fin. Nosotros claro, tenemos esperanza. Así es. Fíjate que, por ejemplo, entre esas representaciones que se han dado de la esperanza, hay otra representación de la esperanza que podría ser la esperanza optimista, donde la esperanza es una mujer vestida de verde, como las plantas, como la vida, que lleva un ramo de flores y que va sembrando semillas, ¿no? Y van creciendo esas semillas
Y una flor, pues es una esperanza, ¿no? Tú sabes que un árbol que tiene flores va a tener frutos. Y si algún día sales de tu casa y ves que tu limón tiene todas las flores en el piso, dices, ay, ya no van a haber limoncitos porque ya se acaban tus esperanzas. Esa esperanza es una esperanza bonita, es distinta a la otra del murciélago. Es una esperanza muy optimista que también tiene una iniciativa, es decir, tienes que sembrar para cosechar. No es una esperanza nada más que estás mirando al cielo sin hacer nada, sino es una esperanza activa, ¿no? Pero la representación de la esperanza dentro de la iglesia, la iconografía de la esperanza dentro de la iglesia, se representa con una mujer con una ancla, no sé si la has visto, pero ve en todas las representaciones de la fe, de la esperanza, de la caridad, la esperanza tiene una ancla, ¿no? Entonces, bueno, pues la ancla nos remota a los barcos, ¿no? Cuando los barcos está el mar embravecido y hay tempestad y tienen miedo que los vientos lo arrastre la barca, pues la ancla se arroja para que en tierra firme se sostenga y tu barco no se mueva, ¿no? Ese es el simbolismo de la esperanza en nuestra fe. ¿Por qué? Porque por una parte es una esperanza realista, es una esperanza que sabe que no siempre hay flores, ¿no? Que no siempre vas cantando, arrojando la semilla como Caperucita Roja o como cualquier personaje así de los cuentos, ¿no? Sino que sabe que es una esperanza probada, ¿no? Una esperanza que se mueve en medio de un mundo real, donde hay problemas, donde hay enfermedades, donde hay dolor, donde hay guerra, donde hay terremotos, donde hay dificultades. Ahí es una esperanza realista donde dice, en medio de todo eso, tú tienes una ancla. Y esa ancla no aparece como la semilla, no aparece como las flores, es una cosa que también tú construyes, ¿no? La ancla se construye, es de fierro muy pesado, muy grande, necesitas construir una ancla para poderla poner, pero esta ancla, nosotros los católicos, ¿cómo construimos nuestra ancla? Pues a través de nuestro plan de vida, a través de los sacramentos, a través de la oración, a través de todo eso que nos proporciona la Santa Madre Iglesia, ¿no? Entonces vemos que esta esperanza católica, teológica, pues viene acompañada de una serie de virtudes como la fortaleza y muchas cosas más que le dan ese ímpetu, ¿no? Y vemos, por ejemplo, como decía en Romanos 8 San Pablo, ¿quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? ¿No? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Es decir, como dice la Escritura, por tu causa somos entregados continuamente a la muerte, se nos considera como ovejas destinadas al matadero, pero en todo esto obtenemos una amplia victoria gracias a aquel que nos amó. Porque tengo la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los presentes, ni el futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Imagínate llegar a esa plenitud, esa confianza, esa certeza, que son los problemitas. Nada nos puede separar de ese Dios que nos ama, de su amor, ¿no? Entonces ahí vamos viendo la grandeza de la virtud teologal de la esperanza. Es un regalo que Dios nos da para que tengamos la certeza que podemos llegar al reino de los cielos y que tenemos todos los medios, su auxilio y todo para alcanzarlo, ¿no? Es una esperanza como la del centinela que se desespera un poquito, ay, no amanece, pero sabe que va a salir el sol, ¿no? Es decir, dentro de lo incierto está seguro, ¿no? O la mujer que está embarazada
y está en ese dilema de que está en su brazo, pero que sabe qué es lo que está gestando, ¿no? El fruto que está gestando. Y fíjate que pues decía aquí, esto es muy importante, la esperanza. La esperanza perdura esta vida terrena y también dura en el purgatorio, ¿no? La esperanza continúa de esta vida en el purgatorio. Todas las almas del purgatorio aún se siguen alimentando con la esperanza, ¿no? Hay una oración que dice, vosotras que sois tan amadas del Señor, porque tenéis la certeza de no poderlo ya perder. Están esperando ese momento en que purifiquen sus pecados y todo eso y entren al reino de los cielos. Y es una esperanza que por una parte a lo mejor puede estar acompañada un poquito de que ya queremos, pero por otro lado están emocionadas en que van a llegar y que van a llegar lo más limpios y lo más puro, ¿no? Yo a veces me imagino el purgatorio como cuando tú vas a ver un recién nacido, vas a visitar un recién nacido y te dicen, cárgalo, y tú, ay, no, déjame lavar las manos. Y si estás muy sucio, dices, no, déjame primero bañar, porque te tienes que sentir como merecedor de poder cargar ese bebecito, ¿no? Entonces así, todo lo que nos va a dar el Señor, todo lo que nos va a ofrecer, no, déjame limpiar. Yo creo que hasta el purgatorio nosotros solitos vamos a decidir qué tan cochinos estamos y en dónde queremos estar para quedar lo más limpio y poder observar todo eso. Y fíjate que me encontré el himno de Oaxaca. Bueno, no es el himno oficial de Oaxaca, pero en Oaxaca tienen una música, una pieza musical que es su himno no oficial, pero que lo tocan siempre y es Dios nunca muere. No sé si la has escuchado, Berito. Esta es una composición de un músico que se llamaba Macedonio Alcalá, ¿no? Y este músico, déjame decirte, pues que como toda la gente que se dedica al arte y todo eso, pues no ganaba mucho dinero. Entonces, a pesar que escribía cosas muy lindas y era muy talentoso, a pesar de que haber sido de extracción humilde, una persona que trabajó en el campo y que descubrió la música como a los 12 años y a partir de ahí se enamoró y se convirtió en un erudito que podía tocar muchos instrumentos y aprendió música y todo eso. Pues a pesar de todo eso, pues fue una persona que vivía pobre, fue maestro, sacaba poquito, se enfermó de muchas cosas y murió antes de los 40 años, como a los 39. Pero ya en sus últimos días, precisamente murió en ese momento, pero ya estaba muy enfermo, fue cuando escribió esta pieza musical que se llama Dios nunca muere. Y esta es una pieza que la sacan en la Guelaguetza y siempre Oaxaca se siente súper orgulloso de esta pieza musical. Y con esto, Berito, si no tienes otra cosa, me gustaría un poco concluir con este tema de la esperanza, porque es un vals hermoso que lo grabó Pedro Infante. Entonces dice, muere el sol en los montes, con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer, pero sé que después habré de alcanzar la dicha y la paz que en Dios hallaré. Sé que la vida empieza en donde se piensa que la realidad termina. Sé que Dios nunca muere y que se conmueve de aquel que busca su beatitud. Sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad y que todo aquel que llega a morir empieza a vivir una eternidad. Es una pieza preciosa de un hombre lleno de fe, lleno de la confianza, que a pesar de haber tenido una vida difícil, a pesar de que haber muerto pobre, con tanto talento, estaba con la esperanza de todas las cosas que amé ya no las voy a ver, ya no voy a estar con ellas, pero sé que voy a alcanzar cosas mejores con Dios, ¿no?
Entonces, bueno, Berito, pues ese es el gran regalo que nos da la Santa Madre Iglesia, junto con la fe y con la caridad, esos grandes regalos para que nosotros lleguemos al cielo. Y bueno, de la mano de estas bellas palabras que nos has compartido, creo que nos queda recordar que ese es el camino de la santidad, ¿no? No es que los santos no estuvieran protegidos por Dios y nada les pasara y encontraran el camino hacia Dios, sino dentro de esas tribulaciones, dentro de esos problemas, dentro de esas dificultades, de ese dolor que vivieron durante sus días en la tierra, encontraron en la esperanza la fortaleza para mantenerse firmes en la fe y continuar el caminito hacia Dios. Así. Y en la esperanza nosotros también estamos invitados desde nuestros temperamentos a seguir trabajando nuestra esperanza para no quedarnos de repente solo esperando o para esperar en nosotros, sino con las herramientas que la Iglesia nos da, pulir ese gran regalo e ir creciendo en la fe y pues llegar a nuestra meta final y nuestra esperanza, que es pues allá el cielo. Así es. Gracias a todos ustedes los que nos acompañaron. Nos vemos primeramente Dios este 31 de octubre para hablar sobre otra virtud y nuestros temperamentos. Y gracias, Tami, por compartirnos pues tus conocimientos que sin duda nos ayudan a crecer pues en este amor a Dios y también a conocernos y saber cómo nosotros podemos pulirnos para convertirnos en grandes diamantes para Dios. Así es. Pues muchas gracias, Berito, y a todos muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Bye.